Educación, política y desarrollo en un mundo globalizado. Bienvenidos a este podcast en el que reflexionaremos sobre la relación entre política, políticas públicas, educación y desarrollo. A lo largo de este espacio abordaremos 5 preguntas clave que nos ayudarán a comprender cómo estos conceptos se conectan y transforman la vida social. Primero nos preguntaremos ¿qué es la política? Y cómo este concepto ha sido interpretado desde diferentes perspectivas. Luego, avanzaremos hacia la diferencia entre política y políticas públicas, entendiendo cómo estas últimas materializan las decisiones colectivas en acciones concretas. En tercer lugar, revisaremos qué es la política educativa, es decir, cómo se diseñan y aplican las decisiones que orientan el rumbo de la educación. Después, analizaremos los cambios en los procesos de la política educativa, marcados por la globalización, la influencia de organismos internacionales y la interacción entre lo local, lo nacional y lo global. Finalmente, reflexionaremos sobre la relación entre la educación y el desarrollo, mostrando cómo la formación no solo aporta al crecimiento económico, sino también a la construcción de ciudadanía, equidad social y transformación cultural. Así, los invito a escuchar con atención y espíritu crítico, pues estas 5 preguntas nos permitirán ver cómo la política educativa no es algo lejano, sino una fuerza que atraviesa nuestra vida cotidiana y define el futuro de nuestras sociedades. Cuando nos preguntamos qué es la política, descubrimos que no existe una sola definición, sino múltiples miradas que dependen del tiempo, el contexto y los autores. Por lo que de forma sencilla podemos decir que es el conjunto de decisiones y acciones que orientan la vida en común. Según Day, es todo aquello que los gobiernos deciden hacer o no hacer. Esto significa que la política no solo regula lo que se hace, sino también lo que se deja de hacer. La política busca organizar el poder, resolver conflictos, asignar recursos y establecer normas que garanticen el orden social. En el ámbito educativo, por ejemplo, la política define qué contenidos se enseñan, cómo se distribuyen los recursos y qué valores se transmiten. En síntesis, la política es un ejercicio colectivo que expresa intereses, valores y prioridades de una sociedad. Por su parte, las políticas públicas cumplen propósitos diversos: dirigir acciones, guiar instituciones y dar coherencia a las normas y valores en la sociedad. Algunas tienen un carácter simbólico, es decir, buscan legitimar ideas y generar consenso, aunque no siempre cuenten con recursos reales para su aplicación. Otras son materiales, respaldadas por financiamiento, mecanismos de control y consecuencias directas en la vida de las personas. También existen políticas incrementales que avanzan poco a poco sobre las anteriores, y racionales que siguen un proceso planificado con etapas de diseño, implementación y evaluación. Finalmente se distinguen las distributivas, que reparten recursos de manera general, y las redistributivas, que buscan compensar desigualdades históricas. En cuanto a la política pública y la autoridad estatal, David Easton la definió como la asignación autoritaria de valores. Esto significa que una política no solo expresa valores, sino que los impone de manera legítima gracias a la autoridad del Estado. La autoridad estatal se diferencia del poder porque implica legitimidad. El Estado, como institución, diseña políticas para organizar la vida social, gestionar expectativas ciudadanas y reforzar su propia legitimidad. A través de mecanismos legales, burocráticos e incluso simbólicos, el Estado orienta el comportamiento de las personas e instituciones. En la educación, esto se traduce en currículos, evaluaciones y programas que no son neutros, son expresiones de la autoridad estatal y de su visión sobre lo que debe aprender la ciudadanía. A su vez, la política educativa es el conjunto de decisiones y acciones que toman los estados para organizar, regular y orientar los sistemas de educación. A través de ella se definen objetivos, contenidos y métodos, financiamiento y formas de evaluación.
Estas políticas no solo buscan eficiencia o cobertura, también transmiten valores e ideales de ciudadanía. En un mundo globalizado, muchas políticas educativas se ven influenciadas por organismos internacionales y por estándares globales que ponen énfasis en la competitividad y los resultados medibles. Sin embargo, también tienen un propósito social y cultural: garantizar el derecho a la educación, promover la equidad y fortalecer la cohesión social. Por eso, la política educativa está siempre en tensión entre responder a demandas económicas y sostener ideales de justicia e inclusión. Finalmente, la educación y el desarrollo están profundamente conectados. Por un lado, la educación impulsa el crecimiento económico al formar capital humano, mejorar la productividad y fomentar la innovación. Por otro lado, también fortalece el desarrollo social al promover ciudadanía crítica, cohesión comunitaria y justicia social. En la actualidad, bajo la globalización, la educación suele vincularse al desarrollo económico y la competitividad internacional. Con estas reflexiones concluimos este recorrido por la política, las políticas públicas y su relación con la educación y el desarrollo. Lo esencial es reconocer que toda política educativa es también una apuesta de futuro. Define qué sociedad queremos construir y qué papel tendrá la educación en este proceso. No se trata únicamente de diseñar programas escolares y distribuir recursos, sino de decidir qué valores se legitiman, qué prioridades se establecen y qué horizontes de desarrollo se promueven. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Hasta la próxima.